Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que nos vean, el día que nos vean. Estamos en Libros Militantes porque izquierda que no lee no es izquierda. Un programa que recomienda lecturas que pensamos nosotros que son fundamentales para construir un pensamiento crítico y profundo que a nuestra izquierda le hace mucha falta. Así que empezamos. Somos un grupo de lectores que en nuestro tiempo libre nos damos una vuelta por acá para hablar de libros, que es lo que más nos gusta, o casi lo que más nos gusta. Y yo voy a empezar en la comodidad de este sillón. Sí, exacto. Tú, en el reposo. Sí. Estación Internacional. Así Ahorita voy a, directo a la Tenisa. voy a despegar a la luna. Adelante, tú continúa. Voy a empezar con un poemario que nos podría llevar a la luna de lo bueno que es, y de un poeta zapoteco que escribe en zapoteco. Esta edición obviamente es bilingüe, es una edición de Círculo de Poesía, una de las editoriales más importantes que hay en poesía aquí en México. Él se llama Elvis Guerra, jovencísimo poeta zapoteco que se identifica como Mushe. El poemario se llama Ramonera. Voy a leer por qué, más que explicarlo prefiero leer por qué se llama Ramonera este poemario, escrito por Une Mushe. Dice: Ramón es el nombre del primer hombre heterosexual, casado, macho viril, que fue penetrado por una mushe vestida de mujer. En la actualidad, a les mushes que se acuestan y voltean, entre comillas, a los hombres machos casados, se les llama ramoneras. El poemario me parece muy interesante porque desromantiza también la idea de mushe, ¿no? En el sentido de que los pueblos originarios siempre han tenido esta figura del el tercer sexo, le dicen, etcétera, ¿no? Esta figura que rompe con lo binario, occidental, etcétera. Sí, pero este poemario es un testimonio vivo de las violencias que sufren los mushes también en sus comunidades, al interior de sus familias, les mushes, perdón. Y cómo estas violencias se encarnan en sus cuerpos, por supuesto. El poemario tiene una fuerza brutal. Elvis Guerra, que insisto, es un poeta jovencísimo, tiene una capacidad brutal para recuperar la tradición poética de su pueblo, la sonoridad de la poesía de su pueblo, pero también para introducir todas las figuras más postmodernas que podemos encontrar. Así que es una poesía perfectamente actual, presente, vívida, brutal, con figuras que nos llevan a estas formas de violencia que se ejercen, y al racismo, porque en este caso Elvis Guerra es doblemente oprimido, ¿no? Por mushe, pero también por indígena. La semana pasada estuve en Chiapas, en un festival cultural, y disculpen que se los diga, pero todavía seguimos sin resolver el problema indígena en México. Es brutal los retenes policíacos de la Policía Estatal de Chiapas, el racismo que ejercen contra los originarios de Chiapas, contra los indígenas de Chiapas. Es brutal la diferencia que hay. Como si eres blanco no te paran, si eres blanco ni siquiera te dirigen la palabra, pero como hay una fila de indígenas de las comunidades de los Altos de Chiapas, por ejemplo, que van en sus carcachas, en sus motitos, y cómo los paran a todos y los extorsionan. Me contaban que era para extorsionar, que los empiezan a intimidar, los empiezan a presionar, y es para bajarles a los 3 pesos que puede llevar, de manera que tenemos una policía racista y clasista que persigue en las regiones donde hay mayor presencia de los pueblos indígenas, los persigue, los acosa, los extorsiona, porque siguen siendo ciudadanos de segunda clase. Yo creo que es importante. Si bien se han dado pasos hacia, seguimos sin resolver el problema indígena en México. Lo seguimos sin resolver. Sigue siendo una sociedad racista que estigmatiza, persigue y ejerce múltiples violencias contra las comunidades indígenas, a pesar del zapatismo. Y eso que me decían, y bueno, cambió un poco. Antes del zapatismo la cosa era brutal, ¿no? Las persecuciones contra la opresión y las violencias contra las comunidades indígenas en Chiapas eran la
la impunidad con la que los coletos, los ladinos, como les dicen en Chiapas, los blancos, pues los criollos actuaban contra las comunidades indígenas, el saqueo, el robo, las violencias que ejercían eran absolutamente impunes, ¿no? Después del zapatismo cambió algo esto, pero seguimos sin resolver el problema indígena. Entonces, bueno, claro, en el caso de Elvis Guerra estamos hablando de un indígena zapoteca y además mushe, ¿no? De manera que las violencias que la atraviesan son múltiples y en este poemario refleja perfectamente bien estas violencias. Nada más leo un fragmento de un poema y ya. Árbol genealógico, soy todas las veces que me dejaron plantada afuera de un café. Mi abuela es la que olvidaron en una plaza llena de gente. Mi papá se llamaba Fausto y le dieron un disparo en la cabeza un 29 de diciembre de hace 23 años. Los niños que nacieron muertos en un hospital de mi pueblo eran los hijos de mi prima que fue violada por su marido. Envenenaron a un perro chihuahueño. Mi sobrina dice que es de la familia porque es un regalo que le hizo su abuela. Mi mamá es la señora que sonríe mientras lava los platos de un restaurante condenada a que le paguen 700 pesos a la semana. Mi tía es la que vende mangos en el mercado, la que hace un trueque para que sus hijos sonrían comiendo un pan de animalitos. Mis primos, unos idiotas que me enseñaron a besar a los 6 años. Bueno, ahí lo dejo. Elvis Guerra, Ramonera. Círculo de poesía. Tremendo. A mí me tocó en San Cristóbal ver a los indígenas que tenían que bajar de la banqueta si venía un blanco. Tremendo lo que nos estás compartiendo, porque exacto, habla de un tema de carácter estructural que acompaña quinta esencia de esa zona, de esa región, desde hace muchísimo tiempo. Persiste el problema. Sí. Tremendo. Bueno, pues ahí está. ¿Quién más? ¿Qué quieren? Bueno, me va, porque la vez... está bueno. Sí, porque la vez pasada nada más dije, traigo léanlo. Ya que te orilla a la orilla. Ya que te orilla a la orilla. Sí, exacto, ándale, me quedé sigue, pero vean, terminé incólume y ahora lo vuelvo a señalar, creo que está más divertido. Hasta hace rato me di cuenta que de este ya había hablado y me di cuenta porque fue Imanol el que me hizo apunte con respecto a que en realidad se trata bello del que les voy a platicar a continuación, de una selección de textos que el maestro Galeano escribió a lo largo de su elongada carrera y productiva carrera literaria acerca del grande Ernesto Guevara de la Serna, mejor conocido como el Che. Bueno, pues aquí está la maravillosa vida breve de Ernesto Guevara, el Che, y ahí me encanta porque el acomodo gráfico es también así brillantísimo. Pues eso, se trata de una serie de instantáneas que mejor nos pintan la personalidad de un hombre que, como dice Galeano en una parte centralísima del libro, de verdad nació con la acentuada vocación de hacer el cambio, de hacer la revolución. Le quedaba súper cortito el chaleco ese que le pusieron de ser ministro de Economía, convertirse en funcionario. Esa parte que implicaba, fíjense qué curioso, el camino que sí siguió Fidel, institucionalizar el movimiento armado, transformarlo en lo que después fue, no era para el Che, que tarde que temprano pues, se va en las circunstancias en las que se va para continuar en la búsqueda de una Latinoamérica completamente, literalmente hablando, revolucionada. Es hermoso porque esa es la característica que desde mi perspectiva lectora eleva al Che Guevara por encima de su condición humana y lo transforma verdaderamente en un personaje genuinamente histórico, congruentísimo hasta el final, una fuerza, una determinación, solo recordarlo en la ONU, con esa dignidad, aquel discurso que era rarísimo en ese momento, en medio de muchísimo, no quiero decir alineados, pero sí a lo mejor mucho simpatizante hacia los Estados Unidos, hacia el esquema que en ese momento planteaba el imperio. El Che llega y se planta con una estatura, eso, genuinamente histórica, a cantarle sus verdades a los Estados Unidos. Está esa grande imagen y también aquella terrible que a mí siempre me conmueve, que tiene que ver ya después del asesinato al Che, el momento en el que ese cadáver, y aquí está reflejado en el libro y me encanta compartirlo, es colocado en los patines del helicóptero que se lo va a llevar, y la comunidad boliviana chiquitita que tuvo contacto con él en los últimos días, triste, a la hora en que se despide
despiden de él y yo digo, y me encanta, ¿no? Pensarlo así, en realidad ese helicóptero se estaba llevando a, sí, el cadáver de un hombre grandioso, pero sobre todo estaba elevando la figura del Che Guevara caminito así de la historia, de la que ya no saldría jamás, la maravillosa vida breve del Che Guevara. Todavía anda disponible por allí porque es parte de nuestra colección 25 para el 25, que como ustedes saben, distribuimos de manera completamente gratuita en las librerías del Fondo de Cultura Económica. Y banda jovencita que está viendo, jovencites que están viendo este programa, todavía deben andar por ahí, lanzarse a cualquier librería y conseguirlo completamente gratis. ¿Y cuánto vale la pena eso para reapropiarse de la figura de un hombre ejemplar, el Che Guevara? Y si no lo encuentran, pues cualquier libro de Galeano vale la pena, la neta, bueno, muy bien. la Sí, neta. eso. O Sí, sea, ándale, ustedes muy bien, láncense por asómense Galeano. a Muy bien. una librería, Eso. un tendido de libros de segunda mano, el que encuentren de Galeano, si lo Tómenlo. encuentran a buen precio, agárrenlo, porque suelen ser bastante costosos, entonces agárrense el que encuentren, disfrútenlo. Es una pluma muy buena que siempre te va a encandilar, ¿no? De una forma. Anda, muy bien. Este solo, ¿no? Como una parte Sí. de la carrera y que quedó bien bonito y de verdad, de verdad. Además trae prólogo de Paco, en fin, vale muchísimo la pena, pero eso que acabas de mencionar sobre todo, si encuentran ahí barato llévense el que encuentren de Galeano. Vale mucho la El maestro pena. Y si se Galeano. pueden dar una vuelta por la librería del siglo XXI, ahí está toda la obra de Galeano, porque Muy bien, mírala, siglo está XXI. es el sello editorial con el que publicó siempre Galeano, y ahí está toda la obra que que escribió Galeano y que publicó siglo XXI, está ahí Eso. en la librería que está en Coyoacán. Eso, muchos de Y- quienes nos sintonizan les queda súper cerquita o van porque está ahí a un lado del Metro Copilco, CU, etcétera. Láncense, sí, qué bien que lo señalas ahorita. Incluso ahora hay unos libros infantiles de Galeano, el del Mar de Fueguitos, y creo que acaban de no los he sacar visto. uno sobre fútbol y algún otro, ¿no? Entonces vale mucho la pena también para que los chavillos se vayan pues ahí metiendo en el universo Galeano, que pues son un montón como de leyendas, de mitos, de cosas bien contadas, ¿no? Al final de cuentas, No, hombre, entonces le claro. queda para todos. Y una pregunta, muy bien, ¿qué, muy bien. qué preferirían? ¿Tener en la mano un billete de $1 cubano con la firma del Che, de cuando fue Ay, ministro, uy, esos hoy han o de tener ser. un billete de $1 con la cara de Donald Trump? Del pato Donald con la cara de... Hay para que vayan buscando. No, yo sí me voy por el del Che para La enmarcarlo. impresentable de imagínate. Ayuso, que ya las mandaron, que ya la mandamos a su casa de vuelta. Sí, qué diría, figura. diría que el ¿Cómo dólar es de Trump, posible? ¿no? Pero que bueno, ya está. En fin, Ya bueno, se en fue. nuestro programa anterior recomendamos un libro del maestro Martínez, José Luis Martínez, sobre Hernán Cortés. Ahí busquen el programa y vean lo que ahorita es un gran momento también para seguir hablando acerca de él. Bueno, perfecto, ahí quedó mi recomendación. Si quieren les cuento rapidísimo del libro que traigo yo. Traigo Andar la Tierra, un libro de Gabriela Mistral que armó Lina Meruane, la escritora chilena también. Y es un libro bien, bien interesante porque como muchas y muchos de ustedes saben, Gabriela Mistral, además de haber sido profesora y además de haber sido Premio Nobel de Literatura, fue una nómada. Viajó muchísimo por muchos, muchos lugares. Estuvo aquí en México una temporada larguísima por distintas comunidades, ¿no? Caminó y bien, ¿no? Lo mismo intentó hacer en su país, ¿no? Aún siendo Chile un país austral que es muy difícil de visitar de extremo a extremo porque es terriblemente largo. En verdad los mapamundis nos hacen trampa, compañeros. Vean la extensión de Chile porque sí, parece chiquito, pero es larguísimo y dificilísimo de visitar. Pero también estuvo en los Estados Unidos, también estuvo en Cuba, también estuvo en Europa, en muchísimas, muchísimas partes. Y algo de lo que vamos a ver aquí es una mezcla de textitos que iba escribiendo de esos lugares en los que estaba, poemas que uno puede encontrar en sus diferentes antologías de poesía, pero sobre todo vas a encontrar algo de su correspondencia personal. Y ahí te enteras de una parte, porque
punto, está aquí Gabriela Mistral en México y la invita Vasconcelos a ir a una escuela, ¿no? Entonces, bueno, se echa ahí toda la ceremonia larguísima como desde ese entonces y al día de hoy les gusta a la burocracia mexicana hacer ceremonias horrorosas. Entonces, aguanta todo eso, echa su discurso, hace lo que tiene que hacer y es muy amable y dice, ay, estoy encantada de estar aquí, maravilloso, bla, bla, bla. Y después dice, puta, qué infierno, odio todo esto, pero me encanta poder estar aquí porque descubrí esto y pude ver esto, ¿no? Entonces la vemos maravillada por las rutas de Cacahuamilpa, ¿no? Se enamora del maíz y lo que significa el maíz para las y los mexicanos, ¿no? Dice que es un dios verde, dice que es Quetzalcóatl, pero al mismo tiempo hay momentos en donde se acuerda de su propio Chile, se acuerda del desierto de Atacama, porque compara, ¿no? Y pienso yo en este poema del maíz, ¿no? Que es un gran homenaje a lo que significa el maíz para los mexicanos, y lo compara con este poema, o yo lo junto con este poema de En tierras blancas de sed, un poema que escribe sobre el desierto chileno, en donde pues la gente... O sea, lo daría todo por un poquito de agua, porque no hay agua, ¿no? Y algo le sorprende en la dinámica mexicana, como un país que es tan rico en recursos naturales, que podría darle de comer a todas y a todos, hay gente que muere tanto de hambre y que es tan pobre, ¿no? Entonces todo el tiempo está sorprendida Gabriela Mistral de eso cuando está aquí en México. Y lo que vamos viendo a lo largo de estas cartas, de estos viajes, es una búsqueda de un viaje que se da tiempo, ¿no? De estar en el lugar, que no quiere ir al lugar más turístico o no quiere estar en el mejor hotel del pueblito, sino que le encanta que la gente le ofrezca sus casas, que la dejen meterse allí, que le den un espacio de tranquilidad para poder estar escribiendo, ¿no? Para descansar un poco y llevarse también, junto con el polvo en sus pies, un poquito de ese lugar, ¿no? Entonces vemos a alguien que tuvo puestos dentro del funcionariado chileno e internacional, que fueron muy, muy importantes, pero que no se quedó engolosinada por la burocracia, ¿no? Al contrario, intentó huir todo el tiempo de la burocracia y apegarse a sus propias dinámicas de vida y de trabajo, ¿no? Entonces vamos a ver eso, sus comentarios muy, muy personales, escribiéndole, no sé, a Victoria Ocampo o a Juana de Ibarburu, ¿no? O sea, poetas y personajes de su época, a los que les va contando lo que ve en sus viajes y cómo se siente, ¿no? Y cómo le urge ya regresar a Chile, pero también dice, bueno, es que si regreso a Chile me van a mandar a Santiago y una cantidad de ceremonias y yo lo único que quiero es ir a mi Valle de Elqui. Tiene una dualidad muy interesante con los viajes que tiene que hacer, con los que está obligada a hacer y que ella también los quiere hacer, pero también con la necesidad de poder estar en los lugares en los que está de verdad, ¿no? Tomárselo en serio. Y yo lo comparo mucho también con la lectura, ¿no? Que hoy día a lo mejor leemos como vamos de viaje para subirlo a Instagram, para presumírselo a alguien, ¿no? Cuando deberíamos de poder darnos el tiempo necesario para disfrutar las cosas. Entonces, más o menos por allí va este libro, de Gabriela Mistral, Andar la Tierra, es una selección y un prólogo, unas anotaciones ahí buenísimas de Lina Meruane. Este libro lo hizo el Fondo de Cultura Económica en Chile, no, bueno, salió de Argentina, pero después se hizo en Chile y después se hizo en México. Hay cariños entre la Universidad de Chile y la UNAM, ¿no? Porque había que echarle ganas entre todos. Y recuerden también, ¿no? Que dentro de la lógica de los derechos de autor, los derechos de autor de Gabriela Mistral van a una comunidad de monjas que hacen trabajo para la sociedad, ¿no? Entonces, eso está chido, ¿no? Dentro de la lógica terrible que existe en el universo de los libros, en donde alguien se muere y sus herederos se quedan los derechos publicando y ya libros, se los terminan vendiendo a una transnacional asquerosa como Planeta o como Random House, que hacen lo que quieran menos difundir la cultura y los libros, como le hicieron a Mafalda. Pues mira, Gabriela Mistral, que no tuvo descendencia, decidió que sus derechos fueran a hacer bien al mundo, ¿no? Entonces, un librazo. Wow, no sabía eso. Y dicho Qué sea gran de paso, detalle. Gabriela Mistral es la que nombró Pulgarcito al Salvador. Exactamente. Y de ahí viene nuestro, claro, el pulgarcito de América. Así es, el pulgarcito Que de ahorita América. sí lo ves y es así de, ay, el pulgarcito de América. No, el pulgarcito. Bueno.
Pero bueno, en fin. Pero ha habido muchas luchas en ese pulgarcito de América. ¿Cómo olvidar, por supuesto? Y figuras muy importantes. Grande El Salvador. Rápidamente, nomás así, los funcionarios de la 4T me ha tocado estar en varios eventos relacionados con el 25 para el 25, con la entrega del 25 para el 25, en donde hay funcionarios de la 4T, por favor, hablando de las aburridas y pesadas y antiquísimas estructuras y protocolos, funcionarios de la 4T, desháganse de una vez de los protocolos priistas que han heredado para la hora de ejercer el poder y cámbienlos, por favor. Algo más fresquito. Por favor. Algo más fresquito. Sí. Muy bien, sí. Tú que hoy estás comodísimo transmitiendo el programa, te veo tu licuado ahí a un lado. Sí. Qué El maravilla. director. Pues es para desquitar de tantas ceremonias horribles que te han tocado. Ándale. Viniste aquí a relajarte. Muy bien, Iman. Queridísimo. La izquierda tiene como sentido buscar una vida mejor para toda la humanidad y primordialmente comenzando con los marginados. Por otra parte, la ficción, la narrativa de ficción, nos permite imaginar mejores posibilidades de la realidad. En otras emisiones he platicado sobre clásicos de la literatura donde se han atrevido a imaginar momentos que vale la pena rescatar, como en la formación política contemporánea, como toda la vocación social de Víctor Hugo en Los Miserables, o como en la crítica contra el racismo de Melville en Moby Dick. Y ahora quiero brevemente comentarles del primer momento en la historia de la literatura occidental en que alguien se atrevió a contar un final feliz. Un final feliz en donde en medio de una tradición de dioses violadores y de mujeres utilizadas como botín por todos los pueblos de la humanidad, esta historia trata de un hombre al que le ofrecen la inmortalidad y Odiseo dice: no, me quiero regresar a casa. Me quiero regresar a casa, y en casa hay una mujer que tiene agencia, una mujer que tiene su casa y que tiene un plan. No una mujer utilizada solamente como botín sexual, sino es Penélope, por supuesto, que dice: bueno, yo tengo derecho a la felicidad, yo tengo derecho al amor y yo tengo un plan, el famosísimo plan que ustedes ya conocen, de estar tejiendo y destejiendo justamente el sudario para su suegro, y es el pretexto de que estén ahí todos los gorrones. Unos gorrones que en otros momentos de la historia de la humanidad, pues habrían tomado el botín, y justamente de eso se trata el cuento. Esta mujer no va a ser botín de estos tipos solo porque quieren. Y junto a una Penélope que tiene esta disposición, también tenemos a una pues mujer más de la clase trabajadora, una esclava de la casa que tiene un ángulo de astucia total, porque si Atenea ha ocultado a Odiseo en todos sus viajes para que llegue disfrazado a su casa y no lo descubran, es esta mujer de la clase trabajadora quien, limpiándole los pies, de pronto le siente la cicatriz en el muslo. Dice: chingado, es el patrón que ya vino de regreso. Y el perro también. Allá voy. Justamente allá voy. La belleza de que en un texto tan antiguo, tan canónico, tan pilar de la historia universal, tenemos a esta mujer con agencia y tenemos a un animal que no es cosa para comer o una herramienta de guardián para ser utilizado, sino es el querido y amado perro que está esperando a su amo. Cuando se fue, lo estaba esperando, lleva todo este tiempo esperándolo, y si está la terrible y horrible historia de Hachi, que nunca volvió a ver a su amo, él sí tiene su hermoso final feliz. Argos, y obviamente el corazón de Odiseo, que les digo, renunció a la inmortalidad por regresar con su familia, se perturba con la muerte de su perrito.
una hermosa novela del inicio, el arranque de la novela occidental, y a la luz de la próxima adaptación de Nolan de los cines de La Odisea, vayan y maravíllense con lo hermoso que ya está allí, de las primeras personas que se atrevieron en la literatura a imaginar un mundo mejor. ¡Pum! Oh, Que qué por cierto bonito, está qué recibiendo maravilla. algunas críticas por el lenguaje que usa, que de pronto utiliza palabras como que no son muy de acuerdo con los acentos, palabras como daddy, cosas así que remiten a una modernidad que choca un poco con el tiempo, ¿no? Y con la atmósfera de la Odisea. Eso es lo que he leído, ¿eh? No, yo no la he visto, pero bueno, Nolan siempre es garantía. Habrá que esperar, habrá que verla. Ay, pero qué bonito es recordar eso, y Argos, la figura de Argos, qué preciosidad. Ay, qué bello. Querida Marielina, dispones de 5 minutos. Está buenísimo, adelante, aprovéchalo. Yo, como ven, si me di el tiempo, Una Sí. novela breve. una novela Te breve. acabaste tus pochis ahí. De Almudena Grandes, Los pacientes del doctor García, que forma parte de una serie, son 5 libros, si mal no recuerdo, episodios de una guerra interminable. Cualquiera de los Es de libros, las últimas, ¿no? Creo que... Sí. cualquiera de los libros que tomen de esta serie, no es una serie, no es capítulo 1, o sea, o 1, 2, 3 continuos, sino todas son de un momento histórico semejante, que es la Guerra Civil Española, más o menos, y posterior el golpe de Estado, el ascenso de Francisco Franco a España. Entonces, en ese periodo ocurren estas novelas. En el caso del paciente del doctor García, digo, como todas son libros que te atrapan, porque hay historias de amor, hay traiciones, hay compromisos sociales, hay militancia. Por ejemplo, una de las escenas de este libro que a mí de veras me sacó hasta la lágrima es un momento en el que están ya ocurrió el golpe, ya ocurrió el levantamiento contra de la República de Francisco Franco y sus huestes. Ya pasa la guerra contra Madrid, de que incluso hay una película, Morir en Madrid, muy buena, y ya busqué y sigue en YouTube. Yo la vi hace muchísimos años en la Cineteca, y en ese momento que la gente, los republicanos desconfían hasta de su sombra, cualquiera que tienen enfrente puede ser un traidor, de repente se encuentran 2 personajes, uno herido, él es doctor, y están así con que podemos o no podemos hablar, habrá confianza, será un traidor, y de repente por minucias que comenta uno y por minucias que comenta el otro, se reconocen como personas republicanas, de izquierda, etcétera, antifascistas, y se abrazan. O sea, es un momento así muy emotivo, porque es justo la represión te lleva a aislarte, a cerrar, a no abrirte ante otras personas, y cuando descubres la afinidad con otra persona, ¡boom!, se genera ahí. Entonces, uno de los centros de esta novela es esa amistad entre esos 2 personajes. Algo que es importante de la lectura es, ahorita que estamos con el tema de la lucha y de crear la conciencia antifascista, este libro y esta serie nos dan la carnita de qué significa esa idea de fascismo. Entre otras cosas, en el libro habla de una red de rescate de criminales de guerra nazis que organiza una mujer que se llamaba Clara Saufer. Eso es verídico, digamos. En la novela hay personajes reales con personajes ficticios, pero toda la trama ocurre en un momento histórico real, con hechos que realmente ocurrieron. Esta mujer, Clara Saufer, alemana española, se dedica a generar una red de apoyo para rescatar a criminales de guerra nazis, como decía. Logra establecer vínculos en Bolivia, en Chile, en Argentina,
en Paraguay, en Brasil, para que estos criminales de guerra puedan ser rescatados. En los últimos momentos, todo esto viene ahí metido en la novela, en los últimos momentos del régimen nazi, que les habían robado a los judíos cualquier cantidad de obras de arte, entonces muchas de esas obras de arte fueron llevadas clandestinamente a España, y entre las cosas que organiza esta mujer es el que esas obras de arte volvieran a circular para financiar toda esta protección a los nazis, ¿no? A los nazis perseguidos. Y también hay un grupo que se va poniendo a investigar, se infiltran, etcétera, para poder averiguar, para poderle decir a los gringos, al gobierno norteamericano, que está ocurriendo esto para que detuvieran al gobierno de Franco. Obviamente el gobierno gringo no hace nada, porque frente al comunismo y a Franco, pues mejor le hacemos piojito a Franco y así no nos peleamos con Franco para todas nuestras baterías vayan contra el comunismo. Nada más para cerrar, hay un personaje que me gustó mucho en la novela, que no me acuerdo, se llama Norman Bethune, un médico canadiense que lleva a España la posibilidad de que las transfusiones de sangre no tuvieran que ser directas, sino que las pudieran, ahora sí que meter en frasquitos para poderlos llevar a los frentes de guerra. Y yo busqué, y este personaje es un personaje real, canadiense, internacionalista, comunista, solidario, que nace en Canadá, participa en la Guerra Civil Española, y su cuerpo está enterrado en China, porque también va después a apoyar a la Revolución China. Entonces, es un libro apasionante, imperdible, de verdad. Ser de izquierda hay que leer para que no nos doren la píldora. Ahí está, qué maravilla. Bueno, Ho Chi Minh le hace un poema a Bethune, ¿no? Y tenemos el libro de Eduardo Monteverde, Eso. un cirujano Ese es el de que iba a las decir. revoluciones. Ese que estaba recordando. Vale mucho la pena. Hay un Tiene libro. una estatua grandota ahí en Sevilla, y Almudena Grandes es una fuerza grande. vital, ¿no? Ya murió hace unos años, la estación Bárbara. de Atocha ahora lleva su nombre, ¿no? Y muy bonito A pesar de la Comunidad Autónoma de Madrid, Sí. que no la puede ni ver, la detesta. Mira, Pero sí, la de la ultraderecha española detesta a Almudena Grandes. Almudena Y, Grandes. y muy padre para ver siempre como la vida en comunidad, ¿no? Tanto históricamente como en la época contemporánea. Yo me acuerdo mucho de este libro de crónicas de El Mercado de Barceló, de uno de los libros que más me gusta de Almudena, ver esta vida de la gente que vive pues en su casa de toda la vida, ¿no? Eso, la Cosa que comunidad. ahorita en Madrid ya no se puede, porque ha llegado la derecha mexicana con una cantidad de A dinero que se meterse. robaron. Sí, exacto. A Y tiene mucho que gentrificar ver, Madrid. a gentrificar Madrid. De Pero hecho, bueno, qué a eso maravilla. vino la impresentable de Ayuso, a seguir coqueteando con la derecha mexicana Sí, para seguir llegando capital robado mexicano para monopolizar el negocio inmobiliario en Madrid, que está dejando en la calle a millones de personas. Es terrible. Con Es lo que terrible. bien Con puede los ricos mencionar. mexicanos y venezolanos del barrio de Salamanca. Pues Nos llegamos. vamos, nos vamos. Nos Muchas vamos, ya gracias. se acabó. Muchas gracias, compañeros. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Adiós. Amenazamos con volver.